Soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Hola, qué gusto saludarte el día de hoy aquí en Café para el Alma. Me gustaría hablarte de que tenemos que estar listos para la carrera. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje nos muestra cómo nuestra vida espiritual se convierte en una carrera de fe, en donde no es tan importante con quién estás compitiendo por un lado, eso no, sino más bien enfocándote en tu propósito de vida, que si te enfocas en eso, vas a poder estar listo para ganar. Y mira qué interesante, porque dicen que en tiempos antiguos, cuando las personas eran entrenadas para la competencia, eran llevados por un camino donde ahí había fotografías o retratos o rostros de personas que ya habían logrado ganar. Personas que de alguna forma inspiraban a los nuevos corredores a ser motivados, porque si ellos ya habían llegado, quería decir que ahora también ellos, los nuevos corredores, tenían las posibilidades de llegar a la meta. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Que a través de la Biblia encontramos muchísimos hombres y mujeres que corrieron una carrera de fe. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11, como un montón de hombres, de mujeres lograron ganar la carrera de la fe. Hombres y mujeres que cometieron errores, sí. Hombres y mujeres que no fueron perfectos, sí. Y bueno, cuando en la Biblia se nos habla acerca de sus errores, la Biblia nos lo muestra, no con el fin de que nosotros llevemos un juicio hacia esas personas, sino más bien que nosotros podamos tomar un aprendizaje de las cosas que ellos hicieron y que nosotros ahora somos alertados para no hacer. Entonces, esto nos lleva a la práctica de una carrera donde nosotros podemos visualizar en ellos cosas que sí debemos hacer y cosas que no debemos de hacer para poder nosotros ganar,
para que nosotros podamos avanzar en esta carrera de la fe. Y fíjate qué interesante, porque aunque estas personas eran personas que tenían debilidades e imperfecciones como tú y como yo, la Biblia nos lo revela para el hecho de que nosotros también podamos saber y ser conscientes que aunque no somos perfectos y aunque tenemos debilidades y aunque tenemos áreas de oportunidad, también como ellos podemos ganar y conquistar esa victoria que Dios ya nos ha dado. Entonces, ellos se esforzaron por agradar al Señor, ellos se enfocaron en esa carrera de la fe y lograron ganar. Y esto nos habla acerca de que nosotros podemos ser motivados a través de ellos y también enfocarnos en la carrera de la fe y, ¿por qué no?, visualizarnos en que vamos a ganar. Vamos a ganar, con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Y bueno, por eso la Biblia nos indica y nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, aquí hay dos cosas importantes de las cuales te quiero hablar, porque nos da un consejo. La Biblia siempre nos va a instruir, siempre nos va a llevar a tomar un aprendizaje de lo que está escrito. Y aquí nos dice dos cosas muy interesantes. Primero, nos habla de esa nube de testigos. Hombres y mujeres que corrieron la carrera y que lograron ganar por la fe. Esto nos inspira, esto nos motiva, pero también tenemos que saber que tú y yo nos podemos convertir en un ejemplo para otras personas que necesitan ver, que necesitan creer con imágenes y saber que si hay alguien como tú que ya está logrando ganar, pues ellos también van a ser inspirados en querer correr esta carrera de la fe y querer ir por más en su vida espiritual. Pero mira, aquí dice que nos despojemos de todo peso, y una cosa que a veces le puede impedir a un corredor ganar la batalla es llevar peso sobre su cuerpo. Por ejemplo, si nosotros vemos a un corredor que se coloca un peso sobre sus pies, obviamente sabemos que esa persona pues no va a ganar. Si logra hacerlo, pues lo hará tal vez llegando de una manera muy lesionada a la carrera, al final de su carrera, muy lastimado por el peso que llevó de más. Esto nos habla a nosotros acerca de que nuestra nueva vida espiritual no podemos llevar esas cosas cargando sobre nuestros pies espirituales que nos puedan producir un obstáculo, que nos puedan detener en esta nueva carrera que estamos decidiendo correr. Y ese peso puede representar muchas veces la culpa. Sabes que aunque muchos de nosotros ya nos hemos encontrado con Dios, aunque muchos de nosotros ya hemos experimentado el perdón, en ocasiones seguimos tomando la culpa sobre nuestra vida, y esa culpa no nos permite avanzar. La culpa es llevar ese peso por las cuestiones del pasado que en algún momento vivimos y nos trajeron consecuencias muy duras, muy difíciles, pero en este día quiero decirte que necesitamos liberarnos de esa culpa, que si tú eres una persona que quieres ganar en la carrera de la fe, necesitas liberarte de esa culpa. La Biblia dice despojándonos de todo peso que nos asedia, y ese peso pudiera ser la culpa por las cuestiones del pasado, la culpa por las cosas que ya no podemos hacer nada, ya no podemos remediar, ya no podemos darle solución. Y bueno, hay cosas por las cuales pues
sí pudieran recuperarse, si pudieran restaurarse. Y bueno, es ahí donde tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para pedirle a Él que nos ayude y que diligentemente nos abra el camino para restaurar lo que sí se puede restaurar. Pero una cosa sí te digo, necesitamos ser libres de toda culpa que nos impide avanzar. Vamos a enfocarnos en las cosas que sí podemos arreglar, pero vamos a entregarle a Dios las cosas que necesitamos entregarle para seguir avanzando en este camino de la fe. Sabes que esto nos lleva a reflexionar o a reconsiderar esa historia que nos habla acerca de un leñador que iba caminando y que pues llevaba sobre sus hombros un montón de leña, y el hombre iba todo encorvado sin poder avanzar mucho. Y entonces pues iba un hombre en una camioneta, por ahí lo vio y pues le ofreció un ride y le dijo: señor, súbase a la camioneta, yo lo llevo. Y bueno, pues la historia nos habla de que este hombre, la reflexión nos habla de que este hombre se sentó, el leñador, pero se sentó con toda y leña encima. Y entonces el hombre que le ofreció el ride lo ve por el retrovisor y entonces se para y le dice: oiga, ¿por qué usted sigue cargando esa leña sobre sus hombros si yo lo estoy llevando? La camioneta es capaz de cargarlo a usted y de cargar su leña. Deje su leña por un lado y cuando lleguemos a su destino, entonces usted llegará libre de esa carga, porque la camioneta lo cargó por usted. Y eso pues nos puede pasar. Nosotros comprendemos el amor de Dios, hemos experimentado su perdón, pero a veces es como seguir cargando y cargando y cargando y cargando esa culpa y no dejamos que Él la lleve por nosotros. Mira, hay un versículo en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo les haré descansar. La invitación es que entremos en el reposo de Dios. La invitación es que si queremos ganar esta carrera de la fe, no lo podemos hacer con esa carga pesada que estamos llevando sobre nuestros hombros. Y bueno, también quiero decirte que pues si una persona, un corredor, se pone un morral, entonces pues ese morral no lo va a dejar avanzar, no lo va a dejar avanzar. Y esto nos habla acerca de que necesitamos también nosotros dejar todas esas cargas emocionales que por ahí nos estancan. Y bueno, la Biblia nos habla mucho acerca de no llevar ese peso. Mira, hay una versión que en vez de que diga despójate de todo peso, dice despójate de la lastre que te estorba. Y esto incluye toda situación emocional, incluye toda situación de culpa, incluye toda falta de perdón que todavía nosotros estemos por ahí cargando. Tenemos que despojarnos y seguir corriendo la carrera. Pero mira, hay otro aspecto interesante en este versículo. La Biblia nos dice que también nos despojemos de todo pecado. Dice del pecado que nos asedia. Y una cosa es cargar la culpa porque sabemos que somos responsables de ciertas cosas que hicimos en el pasado, que algunas ya no las podemos solucionar, tal vez otras sí, pero algunas ya no. Pero algo muy diferente es la culpa y otra es el pecado. El pecado es la condición de la que un día Dios nos sacó y que de alguna forma el Señor nos invita a ya no volver allá jamás. Tenemos que quitar ese pecado que nos asedia. Y mira, cuando dice que nos asedia es como que algo que está al acecho de nosotros de una manera constante. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra mente,
en nuestros pensamientos. Algo de lo que tienes que ser consciente es que el campo de batalla es la mente, la mente. Y es ahí donde el enemigo nos siembra pensamientos, donde él nos coloca ideas, porque él sabe que si trabaja en nuestros pensamientos, de alguna manera también va a trabajar en nuestra conducta. Si nosotros no controlamos nuestros pensamientos y nuestra mente, las cosas, renovar nuestra mentalidad, entonces ahí el enemigo va a tomar parte. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes, trabajando en una nueva cultura de vida. No podemos ir a ese camino donde Dios nos está llamando a ganar con la misma mentalidad. Diga conmigo, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y mira, ¿sabes qué? Es interesante que nosotros lo sepamos porque traemos una cultura de pensamiento que choca con la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser renovados. Por eso la Biblia nos dice que seamos renovados en nuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados. Ya los pensamientos viejos tenemos que cambiarlos por nuevos pensamientos que estén fundamentados en la palabra de Dios. Y tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. Tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. Esos hábitos que teníamos en el pasado ya no los podemos tener hoy. Tenemos que cambiarlos por nuevos hábitos. Nuevas cosas que el Señor nos instruye a través de su palabra. Y es como que si nosotros ya no le permitiéramos al enemigo tener entrada en ningún tipo de pensamiento que nos ataba a nuestro pasado, porque el libro de Santiago nos dice que entonces es como si nosotros concibiéramos el pecado, como que si lo concibiéramos, y una concepción es como si estuviera haciendo una referencia o una relación a un embarazo, Fíjate que todas las cosas que nos llevan al pecado es porque primero nosotros las concebimos en nuestra mente, les dimos entrada, les dimos la oportunidad de que se quedaran estacionadas ahí y no hicimos nada. Por eso nosotros tenemos que estar eliminando esos pensamientos con nuevos pensamientos que sean de la palabra de Dios, que estén fundamentados en la palabra de Dios y que tengan relación con lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora, que es algo nuevo, no es algo viejo, es algo nuevo. Tenemos que ser transformados. Cuando una persona concibe el pecado es como si se embarazara, porque literalmente así lo dice la Biblia. Se concibe el pecado, o sea, es una concepción del pecado. Y un embarazo, una mujer que de forma natural se embaraza, carga 9 meses por lo menos un bebé en su vientre. No se ve, pero ahí está. Y en algún momento va a dar a luz de lo que se embarazó. De igual manera, por eso nosotros debemos de estar concibiendo la palabra de Dios y no permitir que los pensamientos del pecado nos invadan, porque entonces si les empezamos a dar cabida, en algún momento se van a apoderar y se van a dar a luz. Así que yo te invito a que puedas ser consciente de que estás llamado a ganar. Estás llamado a ganar esta carrera de la fe, en donde es muy importante que dejes todo peso de culpa, pero también que dejes todo pecado que nos asedia. Y bueno, quiero invitarte a hacer una oración ahí donde estás. Señor Jesús, en este momento te invito a que vengas a mi corazón, a que me des la mentalidad de ganador, a que me hagas enfocarme en esta nueva vida de fe que has trazado para mi vida. Señor, perdóname si todavía sigo experimentando la culpa. Hoy me rindo a ti, rindo mi vieja vida a ti, Señor, y te pido que me perdones y también ayúdame a ser libre de todo pecado, Señor, que me está persiguiendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, pues
pues te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, todos los domingos en punto de las 11 de la mañana, a que puedas venir con nosotros y recibir bendición. Ven con tu familia, te esperamos. Ven a Pan de Vida en el auditorio de Tampico a las 11 a.m. todos los domingos. Te esperamos. Y también te invito para que sigas nuestras transmisiones todos los lunes a las 10:30 de la mañana, aquí por Televisa. Nos daría mucho gusto que nos des un comentario, nos dejes un comentario o sigas el código QR y poder darte un obsequio. Nos gustaría estar en contacto contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. ¿Y qué es esperanza? Esperanza es de esas palabras fáciles de descifrar porque pues es muy obvia su raíz, la etimología es muy fácil de descifrar porque esperanza viene de esperar. Esperanza viene de la palabra esperar. O sea que cuando tú dices que tienes esperanza, quiere decir que estás esperando algo, que estás en la espera. Estás en la espera de recibir algo. Y si decimos que Dios es la fuente inagotable de toda esperanza, quiere decir que cada vez que nosotros nos acercamos a esta fuente y bebemos de esas aguas, entonces comenzamos a esperar algo. Comenzamos a esperar algo. Comenzamos a esperar. Eso es esperanza, estar esperando algo de parte de Dios. Entonces, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, 24, que viene ahí cuál es el significado de la esperanza. Dice: pero la esperanza significa que debemos confiar y esperar por lo que aún no se ve. Porque ¿para qué necesitaríamos esperar algo que ya tenemos? Está muy lógica esta pregunta, ¿verdad? Así que como nuestra esperanza está puesta en lo que aún no se ha manifestado, esperamos con paciencia su cumplimiento. ¡Wow! Aquí viene la definición de esperanza. Estamos esperando algo que aún no vemos. Estamos esperando algo que todavía no hemos recibido. Estamos esperando algo que todavía no se ha manifestado. Pero justamente esperarlo es estar esperanzados, porque la esperanza es esperar algo que todavía no es, algo que todavía no existe. Entonces, si hay fuentes de agua, si hay fuentes de chocolate, y estamos diciendo que Dios es la fuente inagotable de esperanza, y el día de hoy tú estás aquí en esta fuente en donde emana la esperanza, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que estás esperando de parte de Dios? ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? Porque si el día de hoy tú te estás acercando a esta fuente de esperanza, no puedes estar sin estar esperando algo. No puedes estar sin estar esperando algo a cambio. Como dice Romanos 15, 13, el beber de la fuente inagotable de esperanza nos llena de gozo y paz mientras esperamos en Él. Y entonces ya te dije qué significa esperanza. Ahora te voy a decir qué significa la desesperación. Y la desesperación significa pérdida total de la esperanza. Qué grueso, ¿no? No sé si ya te ha tocado a ti a ver a alguien desesperado. Mi papá cuando son las 3 de la tarde y todavía no está la comida. ¡Ah! No sé, a ti desesperado de que ya, o sea que ya perdiste totalmente la esperanza de que algo va a suceder, de que algo va a ocurrir, de que vas a recibir. Cuando te empiezas a afanar, cuando empiezas a llenarte de preocupaciones, cuando te empiezas a turbar, entonces estás dando evidencia que has dejado de esperar en Dios. Y has puesto tu mirada en ti mismo y de que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo es que cómo lo voy a lograr? ¿Es que cuándo? ¿Es que no va a ser posible? ¿Es que esto y que lo otro? Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia
que el beber de la fuente de la fuente inagotable de esperanza nos llena de dos cosas: gozo y paz. Entonces, si tú me dices que estás esperando algo de parte de Dios, pero en tu vida no hay gozo y paz, quiero decirte que no estás esperando algo, estás en desesperación. Pero el día de hoy, el Espíritu Santo te va a envolver. El día de hoy estás en la fuente inagotable de toda esperanza, que es mejor que la fuente que está en Roma, que es mejor que la fuente en donde se van a celebrar los del Real Madrid. La fuente inagotable de toda esperanza es mejor. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.